Científica del Sur. ¿Cómo está, Percy? Muy buenas noches. ¿Escuchamos? Sí, buenas noches. Percy, ¿nos escucha? Buenas noches. Parece que tenemos un problema con el audio o no nos están escuchando. Vamos a ver si podemos remarcar que ya estamos aquí. Pero bueno, esa es la situación, y yo quería incidir de todas maneras en este tema de la eficacia de la vacunación. Estamos hablando, y esto está ocurriendo en todas partes del mundo, por encima del 90%, 92% de quienes terminan hospitalizados, lamentablemente, en UCI o, en caso extremo, muerte, son quienes no han sido vacunados o no han cumplido con sus dosis completas. Ahora sí, Percy Maita Tristán, buenas noches. Buenas noches, Enrique, un gusto poder estar contigo. Bueno, lo primero es estas medidas que se han tomado, por supuesto, con un objetivo claro, que es el de evitar aglomeraciones, son las que se requieren para estos momentos. Estaba yo acordándome lo que fue enero pasado. Evidentemente no teníamos todavía vacunación, pero fue donde se entró puntualmente a lo que fue pues una segunda ola probablemente más letal que la primera, y estuvo presidida precisamente por todas las fiestas, ¿no? Aglomeraciones, reuniones, etcétera, de fin de año. Y ya el panorama que vimos la semana pasada, el fin de semana pasado, en algunas playas chorrillanas, pues era realmente dantesco para los tiempos que corren. ¿Son adecuadas estas medidas? Hay que ponerle contexto a las medidas en todo caso. Sí. ¿Y cuál es el contexto? Omicron es una variante que se transmite mucho más rápido que puede reinfectar a vacunados. Y que por ahora la información que tenemos es que en combinación entre la virulencia de Omicron y la gran cantidad de vacunados, estamos viendo que no genera tantos casos graves como uno esperaría en una ola previa como con Delta. Entonces, estamos ante un incremento de casos, escenario de fiestas y aglomeraciones nos va a dar mayor volumen de contagios. Entonces la pregunta es, ¿cómo los evitamos? Y una forma de evitarlo es justamente evitar conglomeraciones. Ahora, el tema allí es que el cierre de playas y espacios públicos, lagos, lagunas y demás, en espacios abiertos es donde menos transmisión hay, porque los espacios ventilados permiten una mayor circulación de aire y la posibilidad menor de contagiarnos en comparación de estar en lugares cerrados como casinos, discotecas, bares y similares. Entonces, en un contexto donde requerimos reducir contagios, puede ser entendible estas medidas. Sin embargo, y es algo que nos debe llevar a la reflexión a todos, es que tenemos pocos espacios públicos de calidad en la ciudad de Lima y en la mayoría de partes del país. Entonces, lo que sí tenemos que llamar la atención es que no debemos pensar como primera opción prohibir, porque si tuviéramos mayor disponibilidad de playas no pasarían esas aglomeraciones en Agua Dulce. Entonces sí tenemos que reflexionar como sociedad en cómo mejoramos la calidad de espacios públicos. Por ahora y transitoriamente puede ser una medida acertada, pero el trabajo que queda es, en un contexto de COVID, mientras mejor calidad de espacios públicos gratuitos y de acceso para todos haya, va a ser mucho mejor. Claro, evidentemente ya está tomada la decisión para el 31 y el 1, pero como usted señala, ¿qué es lo que va a venir después? ¿No? Hemos escuchado alcaldes declarar al respecto sobre los aforos, sobre los controles, etcétera, etcétera. Y escuchábamos a una bañista hoy, ¿no? Diciendo, bueno, la gente también quiere libertad, la gente también quiere salir. Y allí, pues, es donde los espacios públicos tienen que cumplir un rol fundamental, y allí es donde, como en todo el resto de nuestros déficits, nos damos cuenta y recordamos que allí todavía pues estamos muy atrás, ¿no? Falta mucho por desarrollar. Omicron, decía usted, el tema de la virulencia es un hecho prácticamente, pero al mismo tiempo la capacidad que tiene Omicron de ser letal no es la misma, al parecer por la propia naturaleza de la mutación, pero sobre todo por el escenario de vacunación. Yo remarcaba ahora cómo en todas partes están saliendo estudios donde lamentablemente quienes llegan a requerir hospitalización o requerir UCI son en muy gran mayoría
personas que no se han vacunado o que no han cumplido con todas sus dosis. Ese punto hay que recordárselos también al público y es una evidencia de la efectividad de la vacuna, ¿no? Sin duda alguna, para poder hablar de cuán grave o cuál es la gravedad que pueda generar una variante, tiene que ver con la variante per se y tiene que ver con el cuerpo. Entonces, ¿qué se ha encontrado de Omicron? Omicron tenemos cierta evidencia que, a diferencia de las variantes originales, esta tiene predilección por el tracto superior, por bronquios y vías superiores, y no tanto por pulmón como pasa con Delta y las otras variantes. Entonces, al tener menor predilección por pulmón, tiene menor probabilidad de generar una versión grave de la enfermedad. Pero hay casos que van hacia gravedad y muerte, y como bien has mencionado, es mucho más frecuente esto en los no vacunados. ¿Por qué? Porque la gravedad depende también de la respuesta del cuerpo. Y en este contexto tenemos felizmente, a diferencia del año pasado, un volumen alto de personas en el país, que ya vamos a llegar al 80% de mayores de 12 años con 2 dosis, que es súper bueno. Esto evita que tengamos más bien una enfermedad grave. Y otro tema importante es que la dosis de refuerzo que ahora se ha implementado en el país para luego de 3 meses después de la segunda dosis, incrementa nuestra protección tanto para infección como para enfermedad grave. Y la mayoría de casos que se están viendo en población vacunada suelen ser asintomáticos o leves, y es mucho más infrecuente en personas que tienen con 3 dosis. Entonces, si bien hay una estrategia de país, de ciertas limitaciones, lo más importante ya a nivel personal y familiar es asegurar que nosotros estemos vacunados y nuestro entorno esté vacunado. Idealmente para aquellos que están, o los más jóvenes, sus 2 dosis, y aquellos que tienen más tiempo, que tengan los 3 meses, que tengan sus 3 dosis. De esa forma aseguraremos pasar más tranquilo esta potencial tercera ola que casi con claridad va a venir. ¿Por qué efectivamente va a llegar esta tercera ola? Cuando uno observa, sí, ya vas viendo claramente el incremento de los casos. ¿Qué tipo de comportamiento podría tener esta tercera ola? ¿Qué tipo de trayectoria es la que podría tener, tomando en cuenta que al mismo tiempo la vacunación va a ir avanzando? No solamente en este casi 80% de población objetivo que usted señalaba, que ya está vacunada, sino con las sucesivas, porque me imagino que no va a ser la única, sucesivas dosis de refuerzo. Exactamente. Que primero veamos qué ha pasado en otros territorios donde Omicron llegó hace más tiempo. En casi todos los territorios donde ha llegado Omicron ha generado un crecimiento disparado de casos. Esto esperamos que pueda pasar también en Latinoamérica. Ahora, tenemos una ventaja que en Latinoamérica no pasó con la variante Delta lo que se vieron en otros lugares del mundo. Sin embargo, Omicron tiene como característica poder infectar también a personas que tienen 2 dosis o que han tenido previamente una infección. Entonces, por eso esperamos que haya un disparo de casos. Sin embargo, lo que estamos viendo en otros lugares del mundo y que también esperamos que suceda en Perú, dada la alta cantidad de población, es que se van a disparar casos, pero no va a crecer con la misma magnitud los casos que requieran hospitalización o que vayan a fallecer. Pero, y ahí es un tema importante que tenemos que recordarlo como población, es que nuestro sistema de salud se satura con pocos casos graves. Y esa es la intención justamente de evitar aglomeraciones ahora y sobre todo impulsar que aquellos que se pueden poner la dosis de refuerzo se la pongan. Todavía falta más del 50% de la población que está hábil para ponerse la dosis de refuerzo, que se la ponga. Y aprovechen estos días que han incrementado los turnos de vacunación para ir a vacunarse. Efectivamente, con respecto a la tercera dosis, usted acaba de decir, hay posibilidades que quienes tienen segunda dosis puedan efectivamente infectarse. Pero los datos que se observan ya es que esa posibilidad baja dramáticamente con tercera dosis y aún sean reinfectados o infectados, el estado de la enfermedad es realmente leve, ¿no? Para el que tiene su dosis de refuerzo. Sí, en efecto, algo que se ha conocido con Omicron, que esta capacidad que tiene de infectar a vacunados es justamente porque cae la efectividad contra infección.
pero se mantiene todavía la efectividad contra enfermedad grave y muerte en un nivel alto. Pero esta efectividad que cae contra infección se recupera con la dosis de refuerzo y la protección que tendríamos para enfermedad grave y muerte aumenta mucho más con la dosis de refuerzo. Entonces, en un escenario en que es posible que nos contagiemos por Ómicron porque va a distribuirse rápidamente, si estamos con 3 dosis vamos a estar tranquilamente protegidos. Eso es sumamente importante porque un argumento casi lugar común de los antivacunas es decir, pero igual se infectó habiendo sido vacunado. Pues aquí se ve la diferencia, ¿no? Sin duda, y es más o menos similar a lo que nos pasa, y esperemos que en algún momento lleguemos a eso, lo que nos pasa con la gripe regular, con influenza y otros virus. Ajá. Nos infectamos una vez al año, 2 veces al año, tenemos un resfrío o a veces no nos damos cuenta, pero no vamos a una enfermedad grave. Regularmente, las personas de mayor edad o con alguna comorbilidad hacen enfermedad grave por influenza y por eso se vacunan cada año. Pero el resto de la población no necesariamente. Lo que estamos haciendo ahorita es que la mayor cantidad de la población tenga suficientes defensas para que ojalá las próximas oleadas de COVID sean más bien como gripes y ya no como lo que hemos pasado. Así es. ¿Qué pasa con los niños? Porque se está anunciando y se ha confirmado, ayer lo hemos podido confirmar con el canciller, se esperan las dosis, ¿no?, de vacunas para los niños de 5 a 11 años que va a comenzar en enero. ¿Cuál es la característica de esta población? Porque siempre se había dicho pues que los niños eran mucho menos afectados, pero ya sabemos pues que pueden contagiar a su entorno, etcétera. Pero ¿qué es lo que sabemos hasta ahora de la vacunación para niños? A ver, lo que vamos a vacunar para niños va a ser con Pfizer, que es una dosis que es 1/3 de la dosis de adulto. Los viales son diferentes, tienen el mismo esquema de 21 días, una dosis y una segunda dosis a los 21 días. Es segura, hay ensayos clínicos que se han realizado y se ha probado que es efectiva para evitar infección y enfermedad grave claramente y que es sobre todo segura. Y ya se han vacunado millones de niños en varios países que han empezado la vacunación de 5 a 11 años y no se han visto algún efecto adverso grave que nos llame la atención. Entonces, eso es importante porque siempre uno piensa y claramente en la seguridad de sus hijos. Ahora, ¿por qué es importante vacunarlos una vez empiece la vacunación de 5 a 11 años? Lo primero es que, con lo que estamos conversando, Ómicron se transmite mucho más rápido, va a contagiar también a los niños, entonces es importante también protegerlos a ellos para que no se creen escenarios de contagio en el hogar. Lo otro súper importante es que esto les va a dar la tranquilidad a los padres para que sus hijos vayan tranquilos a la vuelta a clases presencial que debería iniciar en marzo. Entonces, esto también nos va a ayudar a proteger como sociedad en tener un regreso a clases seguro. Entonces, la recomendación es, apenas nos avisen que es posible vacunar a nuestros menores de 5 a 11 años, vayan a vacunarlos. Importantísimo, entonces. Vayan a vacunar cuando, como usted señala, comience la vacunación para menores de edad y aprovechemos estos días. Mañana es hasta mañana a las 8 de la noche el Vacunafest en Lima y Callao, son 36 horas y por supuesto continúan atendiendo de ahí en adelante los vacunatorios. Gracias, Percy.